Ingresa a nuestro portal informativo digital www.pichinchauniversal.com.es. Da clic en Servicios y conoce nuestra oferta de productos. Somos la empresa pública Pichincha Universal, el mix de comunicación efectiva. Pichincha Universal es más que una radio. Nos ocupamos del posicionamiento de su marca para destacar en el mercado. Visítenos en La Mallorca N24 198 y Madrid, sector La Floresta, o comuníquese al 3240 050. Somos la empresa pública Pichincha Universal, el mix de la comunicación efectiva. Tambores en la diáspora, son nuestras voces, son todas las voces, son las voces de los ancestros, abuelos, jóvenes, mujeres, niños y niñas de nuestro territorio. Tambores en la diáspora es un espacio para encontrarnos, mirarnos de frente, conocernos y aprender juntos, para hermanarnos y respetarnos en las diferencias. Suenan los tambores. ¡Suenan los tambores! ¡Suenan los tambores! Es el espacio destinado a la música nuestra, a la música tuya, a la música de todos. Estaremos con ustedes de 16 a 17 horas. ¡Empecemos! Muy buenas tardes, amigos y amigas. Aquí, bienvenidos una vez más a su programa Tambores en la Diáspora. Hoy nos convoca un tema importantísimo. Como es la afrodescendencia y régimen de desigualdad en Sudamérica y derechos, equidad y paridad de género en la participación política. Y como siempre estoy muy bien acompañada aquí con todos ustedes. Demos paso a mis compañeros. Mojuba Abure Ashe. Muy buenas tardes, bienvenidos, gustoso de compartir una vez más con ustedes. Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a un programa más de Tambores en la Diáspora. Estamos aquí con nuestro compañero Rafael, con Karina, con nuestra queridísima Marisol, también está con nosotros ya Rocío Vera Santos, una de nuestras invitadas de hoy. En breves minutos estará también con nosotros Gisela, la vicealcaldesa de Quito, Gisela Chalá, para complementar también este tema que tenemos hoy día, que es justamente el de la desigualdad y los regímenes que lastimosamente siguen siendo racistas en Sudamérica. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro programa. Hoy nos falta nuestra querida Jackie, le mandamos un saludo y un abrazo fuerte. También a nuestro querido Freddy Ceballos, que nos ayuda a administrar nuestras cuentas de redes sociales y que está en Guayaquil, un abrazo grande. Y también por comentarles un tema que está pasando en esta semana, y es un conflicto de tierras que se está dando en el Quinche, y que tenemos una gran cantidad de gente que está en huelga de hambre en estos días, y que justamente vamos a tratar de este tema la próxima semana, así que no se despeguen de Tambores en la Diáspora, que tenemos temas muy interesantes. Pero ahora nos vamos con música, nos vamos con Papá Roncón y su canción Caramba. Cuánto amor y sacrificio.
Hola, hola, buenas tardes. Les saluda Karina, un gusto a todas. Bienvenidas a mis compañeras también, como cada miércoles. Bueno, el tema que acabamos de escuchar es de Guillermo Ayoví Erazo, más conocido como Papá Roncón. Nació en Borbón, en Esmeraldas, en Ecuador, el 10 de noviembre de 1930. Aprendió a tocar la marimba a temprana edad con la comunidad de los chachis. Comenzó a darse a conocer en la década de los 70, primero en su pueblo y luego a nivel nacional e internacional, con las giras en Estados Unidos, Venezuela, Colombia y Japón. En el 2001 recibió el premio Eugenio Espejo por su contribución a la cultura ecuatoriana a través de la práctica y la enseñanza de la marimba y sus bailes. Bueno, y nos vamos con la entrevista de la semana. En Esmeraldas nací con un legado ancestral, cultura tradicional que del abuelo aprendí. Aquí comienza nuestro segmento. La palabra está suelta. Por sus montañas virtuosas, con ríos espectaculares, muchos peces en sus mares, bendito me siento allí, porque eres para mí el gran orgullo ancestral. Guarapo me está fumando. Guarapo me fuma. Estimados, aquí estamos con Rocío Vera Santos. Ella es especialista en estudios de género y etnia, políticos, antirracismo y antidiscriminación y métodos cualitativos en las ciencias sociales. En 2016 publicó el premio Isabel Tobar Guarderas, recibió, mil disculpas, igual por su libro Dinámicas de la Negritud y Africanidad, Construcciones de la Afrodescendencia en Ecuador. Es investigadora asociada en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. Es profesora de la Universidad Ali Salomón Flaxo y también está compartiendo cabina con nosotros la tarde de hoy. Bienvenida, mi Rocío. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas los radioescuchas y también a quienes nos siguen en las redes sociales. Bueno, nos convoca hoy tú eres escritora, ¿no es cierto? Sabemos que nosotros los afroecuatorianos venimos de procesos históricos. El gobierno o la Constitución está siempre amparándonos, pero ¿qué tal con este tema de las desigualdades? Porque en eso se enfoca también el libro donde tú estás escribiendo sobre los afroecuatorianos. ¿Cómo se está dando? Algo importantísimo que tú dijiste en el libro es que las desigualdades tienen un color de piel. ¿A qué te refieres tú con eso? Sí, bueno, este es un nuevo libro que acabamos de publicar, se llama Entre el Atlántico y el Pacífico Negro, Afrodescendencia y Regímenes de Desigualdad en Sudamérica. Es un libro en donde yo soy coautora con Manuel Góngora Mera y Sergio Costa, colegas que conocí en Alemania, en la Universidad Libre de Berlín y con quienes pues hemos trabajado juntos aproximadamente 7 años de investigación sobre el tema de desigualdades, no solo en Ecuador, sino también en Colombia y en Brasil. Hemos dicho que la desigualdad tiene un color de piel porque hacemos un estudio de la genealogía de la desigualdad en relación con población afrodescendiente desde la época de la esclavitud hasta nuestros días y vemos que efectivamente, a pesar de todos los cambios que se ha hecho en la legislación, a nivel de convenios internacionales, a nivel de política pública, vemos que en la práctica, en la cotidianidad, todavía se vive el racismo y también evidenciamos que hay situaciones marcadas por un racismo estructural, un racismo que está institucionalizado y que no es solo un problema de estos 3 países, sino que es un reflejo de un problema global. ¿Y este libro cuándo lo hicieron? ¿Cuáles fueron los enfoques que ustedes tuvieron? ¿Cuándo lo realizaron? ¿Cómo decidieron tomarlo? ¿Cuál es el objetivo del libro? Bueno, nosotros empezamos a trabajar este libro, como digo, es un resultado de una investigación larga, profunda, de hace algunos años. Decidimos realizar este trabajo porque estamos muy interesados en trabajar el tema de la desigualdad.
nosotros utilizamos un concepto que se llama regímenes de desigualdad, que fue un trabajo pensado por la Asociación de Profesores que se llama Desigualdades.net, una institución dentro de la Universidad Libre de Berlín, en donde se fue desarrollando un concepto teórico analítico para entender las desigualdades. Entonces, trabajamos en base a este concepto de regímenes de desigualdad con una perspectiva histórica y transnacional de la desigualdad, considerando diferentes dimensiones en esa desigualdad. Una de esas dimensiones es, por ejemplo, cómo se ha estratificado la sociedad a lo largo de los diferentes periodos en la historia, cuál ha sido la política pública que se ha implementado en los diferentes países, qué discursos han sido más predominantes y que han servido para construir esa idea del afrodescendiente como un otro, y también todo el tema de la convivencia o la convivialidad entre diferentes grupos étnicos en contextos específicos. Nosotros trabajamos básicamente el tema de la convivencia en regiones que históricamente fueron vinculadas con la minería. En el caso de Colombia, toda la región del Chocó; en el caso de Ecuador, Esmeraldas, pero también hacemos relaciones con las situaciones que se vivían en el Valle del Chota, Guayaquil y Quito, y en el caso de Brasil, con toda la región de Minas Gerais. Son situaciones que hemos vivido todo este tiempo en la cotidianidad. Sin embargo, la Constitución nos dice, aquí está la Constitución, les protege, estamos luchando contra el racismo, la discriminación, pero ¿por qué eso no se evidencia totalmente en las accionarias diarias de todos los seres humanos, o lo que por lo menos somos afrodescendientes? Bueno, el tema, nosotros, como consideramos una perspectiva histórica. Yo creo que aquí un elemento importante que se genera en un cambio de régimen es el tema del convenio 169 de la OIT, que permitió el reconocimiento de los pueblos indígenas y tribales y dio paso también al reconocimiento de los pueblos afrodescendientes. Eso generó una entrega de derechos colectivos, principalmente vinculados con el tema de territorio e identidad. Eso ha sido un paso importante, que no es el resultado solamente de una política pública, sino también de un accionar de organizaciones sociales en los diferentes países en América Latina y también en el resto de los países en el mundo entero, porque el convenio 169 de la OIT tiene una aplicabilidad a nivel global. Entonces, creo que eso es un paso importante que generó el tema de que la Constitución del 98 reconozca por primera vez que existen poblaciones afrodescendientes, que las nacionalidades indígenas tienen que ser consideradas también sujetos de derechos colectivos. Entonces yo creo que eso fue un paso muy importante a nivel de Constitución, como tú mencionas, efectivamente. Y luego lo que creo que es un referente también de rescatar el tema de Durban en Sudáfrica en el 2001, en donde se reconoce que primero la trata transatlántica fue un crimen de lesa humanidad y que los países latinoamericanos viven una situación marcada de racismo estructural institucionalizado. Entonces yo creo que ese reconocimiento que hacen los estados por primera vez de decir, sí, efectivamente, hay racismo, hay desigualdad, hay discriminación hacia la población afrodescendiente e indígena, es un cambio importante, ¿no? Aquí el enfoque fue más reconocer a los afrodescendientes, ¿no? Incluso de ahí sale también este término de afrodescendencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel de la vida cotidiana? Esta situación de que existen todavía muy claro el tema de los prejuicios, el tema de los estereotipos, el tema de que no se ha superado romper con ese imaginario que ha construido históricamente al afrodescendiente como una persona que conocemos todos esos estereotipos negativos con los cuales se ha construido a los afrodescendientes. Entonces yo creo que hay que romper, hay que generar un proceso de deconstrucción donde se evidencie que todavía existen estas fronteras simbólicas que se manejan por cuestiones raciales, ¿no? Una racialización del otro. Entonces yo creo que en ese proceso en la vida cotidiana y también lo que se repercute en la institucionalidad, vemos que existe discriminación, ¿no? Vemos que existe discriminación, que existe exclusión y que eso genera desigualdad social. Pero igual eso de las desigualdades, como yo siempre hablo de la cotidianidad, también desde la escuela, el colegio, las universidades, la educación, por ejemplo. ¿Cómo no hablar de desigualdades y la estratificación social? Lo dan hasta en los libros, en las escuelas no hay un aprendizaje sobre cultura afro más que generalizada.
también opino yo, ¿no?, que tanto los historiadores como la educación son algunos elementos que también han sido parte de esta desigualdad, porque ¿cómo nos están enseñando? ¿Qué estamos enseñando los profesores también? En base a eso, tú, por ejemplo, ¿qué tienes que decir? Sí, yo creo que el libro también hace un aporte bastante importante al considerar esta dimensión de lo que es los discursos y las representaciones, cómo se ha generado y se ha construido esta construcción del otro racializado en los diferentes países, y evidenciamos aquí que evidentemente, o sea, existen discursos que son racistas, que son discriminatorios, y que en muchas de las ocasiones incluso la educación misma ha ido reforzando ese discurso racista, ¿no?, ese discurso inferiorizante. Entonces hay un problema ahí a nivel de discurso, a nivel de cómo se ha manejado la educación, lo poco que se conoce de África, lo poco que se conoce realmente de lo que fue la trata esclavista, este inicio de régimen de desigualdad que empieza con la esclavitud y que ha ido construyendo una serie de capas de desigualdad, así lo pensamos nosotros, capas de desigualdad superpuestas que han generado desventajas acumuladas a lo largo de la historia para que cierto grupo poblacional se siga manteniendo en situaciones de desigualdad, en donde uno compara estadísticamente situaciones de población blanca mestiza frente a situaciones de población afrodescendiente en los tres países, vamos a ver una disparidad en las brechas a lo que es educación, a lo que es acceso a recursos, a trabajo, política, a la cuestión política, que es súper importante porque no es solo la cuestión económica de ver, sino también el recurso de poder, ¿no?, que tendríamos que ya estar hablando ya de una cuestión más política de derechos. Tenemos algo más, mi Sofía. Claro, y ver que todo esto de la racialización está atravesado por todo lo que es lo económico, lo social, lo cultural, y como también, digamos que la cultura afrodescendiente a nivel global está inmersa en casi todo, está en todos nosotros, que es como lo que hablamos cuando hablamos de como seres humanos universales o de la globalización, pero todo esto también se refleja en tú cómo también te piensas, y cómo tú separas el mundo entre lo blanco y lo negro, y eso está impregno, o sea, como todos lo materializamos, lo expresamos en nuestras actividades diarias, y esto que nos habla Rocío es algo muy importante que todos nosotros deberíamos conocer y estar al tanto de también cuál es nuestra posición en el mundo, ¿no? Sí, muy bien, pero estas problemáticas también están en el diseño internacional de los afrodescendientes, ¿no es cierto?, que se han proclamado por las Naciones Unidas desde el 2015, que tiene una temporada hasta el 2024. Sí. Ustedes también mencionan ese aspecto ahí. Entonces, ¿cómo ustedes lo asocian, por ejemplo, a esto? Porque me parece interesantísimo, porque bajo estos parámetros del decenio, ahí exigimos nosotros que se nos respete, que se nos, no estamos pidiendo que se nos iguale tampoco, pero sí que se nos respete como pueblo afroecuatoriano que somos. Sí. Justamente nosotros le llamamos al régimen que está relacionado con lo que es a partir del convenio 169 de la OIT, el régimen compensatorio, porque está relacionado justamente con esta idea de generar a través de política pública una cierta igualdad, y principalmente lo que tú mencionas, el tema del respeto, el respeto a ser pueblos afrodescendientes, a reconocerse, porque el tema de la identidad creo que ahí también juega un rol muy importante, al reconocimiento, al autoposicionamiento, a la autodefinición de pueblo afrodescendiente. Y claro, en el libro lo que se analiza es cómo a partir de Durban se generó el tema de las acciones afirmativas, todo lo que es la cuota étnico-racial. Obviamente estamos hablando de tres países, hemos hecho el enfoque más en el tema de Colombia, de Ecuador, pero tenemos como referente también lo que ha pasado en Brasil, ¿no? El tema de las cuotas étnico-raciales para que estudiantes afro-brasileños ingresen a la universidad ha sido un aspecto importante que puede ser criticado también, ¿no?, pero ha permitido de alguna manera que haya más ingreso de población afrodescendiente a nivel de la educación. Y yo creo que el diseño de los afrodescendientes también es sumamente relevante a nivel transnacional, o sea, a un nivel global, de cuál es la lucha que evidenciamos que tenemos que ir viendo no solo qué política pública se está generando, sino el control de esa política, ver cómo esta política también tiene que ser desde la sociedad civil y desde los estados un trabajo en conjunto para ver, no solo dejarla ahí en el papel, sino que eso llegue a la aplicabilidad y que de alguna manera se complemente este proceso para encaminar a que la desigualdad disminuya, o sea, que las brechas de desigualdad disminuyan y haya mayor acceso de esta población a todos los derechos que le corresponden. Y para esto es muy importante la participación política
de los actores justamente afrodescendientes en la política pública de los países y a nivel internacional, y por eso justamente está con nosotros ahora Gisela Chalá, que ya está con nosotros, está aquí afuera y en breves minutos la tendremos con nosotros. Y bueno, para terminar este bloque con Rocío, ¿qué nos puedes decir acerca de justamente la participación política y la afrodescendencia y estos regímenes de desigualdad que tú has estudiado en tu libro? Sí, yo creo que ahí es sumamente importante el tema de la movilización social y de la participación política como un recurso de poder. Y yo creo que se ha dado pasos importantes a partir de los años 80, sino que muy poco se ha registrado ese proceso. Ha habido un proceso de invisibilización de la historia, de todo lo que ha sido el movimiento afro en los países, incluso el tema de los países andinos. O sea, siempre se ha construido ese imaginario de lo andino como lo indígena, como lo mestizo, y no se ha visto esta historia de lo afrodescendiente, ¿no? De todo el proceso político que han llevado a cabo dirigentes que ahora se encuentran ya en situaciones de poder, podríamos decirlo de alguna manera, ocupando puestos importantes que antes tal vez en los años 60, 70 eran totalmente vetados, ¿no? Entonces, digamos que ha habido un proceso desde los años 80 importante que da consecuencia ahora de que ya vemos esa posición de participación de mujeres, por ejemplo, el mismo caso de la alcaldesa, vicealcaldesa, o sea, ya son elementos muy importantes que nos da cuenta de un accionar que no ha sido el resultado de poco tiempo, sino de un proceso largo, ¿no? Un proceso largo de participación que está dando, pues, resultados. Entonces, aquí la propuesta de ustedes, ¿no?, es encontrar respuestas a esta problemática que afronta la diáspora africana. En eso, por ejemplo, todo lo que es la desigualdad frente a estos grupos étnicos, por ejemplo, su respuesta es esa, ¿no?, encontrar la problemática a estas desigualdades que vienen siendo históricamente desde el tiempo de la esclavitud, que hasta ahora a veces nos sentimos nosotros que, yo a veces me siento igual que estoy en el tiempo de la esclavitud, porque a veces no siento que se me respeta, siento que vas por la calle por el color de piel, te dan oportunidades según tu color de piel, vas a un colegio, a mi hija ayer igual le dijeron, ese pelo agárrate, pese que hay una ley de educación intercultural que deberían los maestros leer, ahí están las manifestaciones culturales que como pueblo afro nos corresponden, se sigue dando gente que en verdad supuestamente son profesionales, que nos están enseñando, que vengan todavía a decirme, cógete ese pelo, o por el color de piel te doy esta oportunidad. Entonces seguimos en esas desigualdades. ¿Cuánta gente hay que sigue sin empleo por el color de piel? Que le siguen matando por ser un gay, aparte afrodescendiente, por ser mujer, nosotros corremos doble riesgo de desigualdad. Entonces todas esas cosas seguimos viviendo, se siguen dando, y esto es un llamado a los estados, al gobierno, que por favor, por lo menos, haga respetar la Constitución. Y ya vamos a hablar con Gisela Chalá también, a ella cómo se le vulneran los derechos, mi querida Rocío. Muchísimas gracias por estar aquí, haces un aporte importantísimo. Y te felicito por el libro. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿En comprar? ¿Las redes sociales? Bueno, el libro está disponible, bueno, lo publicamos en Alemania, en la editorial Iberoamericana, pero el libro lo encuentran por ejemplo, está en Amazon, ¿no? O sea, si uno pone el nombre del libro en el internet, le va a salir una serie de librerías a nivel regional en donde se puede adquirir ya esta obra. Y claro, la anterior obra que también publiqué está en Aviala y en algunas librerías aquí en el país, ¿no? Entonces, les invito a leer estas obras, a entender todo este proceso con todas sus dimensiones, toda su complejidad, para conocer cuál ha sido realmente esta construcción de la desigualdad hacia la población afrodescendiente en estos 3 países que nosotros estudiamos. Te agradecemos mucho, Rocío. Muy importante y muy valioso el aporte que tú nos estás dando. Y ahora nos vamos con la pausa musical, sin antes decirles una pequeña micro cosa, y es que la raza es una construcción social, no biológica. Vamos con la música.
Veníamos escuchando la canción La Tunda de la agrupación La Tunda. Este es un grupo musical que se enfoca en la revitalización de la tradición musical afroecuatoriana a través de la creación. Nace en el taller de marimba de la Universidad de las Américas y de la experimentación de la música afro, esmeraldeña y del Pacífico. Esta canción hace alusión a un personaje mítico propio del Pacífico que cuenta que una mujer fea que tiene una especie de pie de molinillo se lleva a los moritos o a los bebés sin bautizar, o a los niños desobedientes, a los maridos trasnochadores e infieles, y a los jóvenes, hombres o mujeres, a los confines del monte para convertirlos en sus amantes. Esto es lo que nos cuenta La Tunda. Pero ahora vamos con con el segundo bloque de entrevistas. Ya tenemos aquí con nosotros a Gisela Chalá. Bueno, ya estamos de vuelta nuevamente y ahora tenemos a nuestra vicealcaldesa del Distrito Metropolitano de Quito, Gisela Chalá, quien nos va a estar conversando un poquito sobre cómo han sido estos 100 días dentro de la alcaldía. Muy buenas tardes, qué gusto estar aquí en este programa que reivindica derechos y que abre espacios para contar estas otras partes de la historia. Cuando hablamos de La Tunda, escuchaba que viene a reprender a algunos que se están portando mal. Quien no quisiera llamar un 800 Tunda, ¿no? Pero lo que sí les podemos decir es que estos 100 días, que también han sido 100 días de la alcaldía, pero 100 días para las concejalas y concejales, 100 días de un nuevo proceso para esta querida ciudad. Siendo un poco autocríticas, les podemos decir que estos 100 días han pasado muy pronto, y hemos hecho menos de lo que nos hubiese gustado. Sin embargo, todo lo que hemos emprendido ha sido en base a una propuesta, una planificación, que en primera instancia fue un plan de campaña, que hoy es nuestro plan de trabajo, pero que es perfectible, y este perfectible se va dando en la medida que se vaya involucrando la participación ciudadana. Lo que siempre estamos con esa escucha atenta a qué es lo que necesita la ciudadanía, porque nosotros hicimos en base a nuestras experiencias, en base a los problemas evidentes y latentes de la ciudad. Sin embargo, estamos a la expectativa de cómo podemos ir desarrollando una construcción de una nueva ciudad, donde el tejido social sea lo que prevalezca, es decir, el ciudadano, las ciudadanas, seamos quienes estemos priorizando esta historia de Quito más allá de la infraestructura. Hemos venido fortaleciendo el tema de la movilidad, seguimos debatiendo, pero también de la inclusión social. En el Consejo de Protección de Derechos hemos tomado acciones que han sido muy importantes. Este Consejo de Protección de Derechos, que antes estaba invisibilizado, es un consejo nuevo, pero que ahora por delegación del alcalde lo estamos presidiendo, estamos dándole la incidencia, es decir, que la política pública no se construya simplemente desde una perspectiva política, sino que vaya desde una perspectiva de derechos, y los derechos sean como un eje transversal en la construcción de todo este accionar. Es decir, si vamos a tener un presupuesto que estamos por aprobar, pero que este presupuesto esté vinculado por la perspectiva de derechos. Y cuando hablamos de derechos está la salud, la educación, la inclusión. También hemos estado luchando porque ustedes han escuchado el tema de los guaguacentros, ¿no es cierto? Y quizás conozcan de nuestras vecinas que necesitan que el programa no se cierre, porque nos ayuda a resolver el tema que las mujeres tenemos, es decir, el tema de la economía del cuidado. ¿Cómo nos necesitamos de estas alianzas, de estos lugares estratégicos para poder dejar en las mejores manos el apoyo, no para que nos cuiden, sino para que nos apoyen a desarrollar la primera infancia mientras nosotros nos vamos a trabajar? Gran parte de las mujeres quiteñas ahora somos mujeres jefas de hogar, y entonces en ellas es que estamos pensando. Si bien es cierto, no queremos que se vulneren ningún tipo de derechos en la atención de la niñez, de los niñas y niñas que están, que no tiene que haber un mal servicio, que están a cargo de estas personas que en primera instancia se llamaban asignatarias, pero lo que hemos querido es que este modelo de programa de atención
cubre más o menos la demanda de 8.700 niños y niñas. Que esto no sea cualquier cosa, que no sea déjele nomás y después vemos cómo resolvemos. Porque ¿quiénes son los que utilizan los guaguacentros? Es la gente empobrecida de los sectores populares, por lo tanto tenemos la obligación de que se inviertan recursos para que no sea un simple programa tal como lo hizo el exalcalde. Lo hicieron de manera politiquera. Nosotros lo que queremos es que sea en base a una estructura conforme a la política pública de lo social. Es decir, que haya un modelo de gestión, que se evalúe permanentemente, que las asignatarias no sean simplemente las adjudicatarias, sino que sean también, que tengan un perfil. Y lo que quiero decir es que no lo haya ya. No estoy diciendo que el programa en sí es un caos, porque hemos ido a visitar y en algunos casos hemos salido aterrorizadas, pero en otros casos, que ha sido la mayoría, existe un modelo que sí se debe perfeccionar, pero no es que está terrorífico como lo han querido plantear algunos medios de difusión para generar rating, porque si en realidad les importa, hacen un acompañamiento permanente de cómo se va a ir desarrollando esta necesidad que tenemos las mamás, que tenemos también la ciudadanía entera de que este programa Guaguacentros, ojalá le pudiéramos quitar ese nombre porque trae muy malos recuerdos, y que cuando implementemos ese modelo de gestión adecuado y apropiado para la atención de la primera infancia, tenga un nombre emblemático que responda a esa ciudadanía, ¿no? Por otro lado, la seguridad y la regularización de barrios. El Consejo Metropolitano ha venido aprobando la regularización de barrios que da una connotación de dignidad a los propietarios, porque ellos, ¿qué es lo que estaba pasando? Habían comprado sus tierritas y habían construido, pero no tenían la regularización, que es lo que permite acceder a los servicios básicos, a las necesidades básicas, pero también dentro de esas necesidades está el transporte seguro y de calidad y de calidez, a que haya accesos directos a tener escuelas, unidades educativas, todas esas cosas que parecerían que ya desde el hipercentro todo lo tenemos en los barrios, en los sectores periféricos, tal como estaba constituido Quito, era un privilegio. Eso es lo que nosotros queremos erradicar y volver a la movilidad. Ustedes saben que el metro de Quito va a pasar, está pasando el metro, y hemos visto la necesidad de que sea un sistema integral de transporte. No un transporte seguro solo para mujeres, sino que sea un transporte para todos y para todas, y con calidad y con calidez, pero que se tomen ciertos temas importantes, como por ejemplo la movilidad no motorizada. En esas cosas que parecerían tan sencillas es que hemos estado estos 100 días. Lindo. Gisela, tú vienes de un activismo, de un proceso. Te consideramos parte de nosotras porque eres una representante de nuestro pueblo afro, eres la voz del pueblo afro. En cuestión de derechos, ¿tú cómo te has sentido? ¿Cómo te han tratado? ¿Cómo va ese proceso como mujer afrodescendiente dentro de la alcaldía? Bueno, ustedes, las personas que nos siguen por Facebook Live y quienes nos siguen por redes sociales, nos ven evidentemente orgullosa de ser de este lindo pueblo, de este pueblo más digno. Ha habido algunas dificultades, pero es como parte de ir desarrollando un proceso de incidencia que va rompiendo esos estereotipos desde nuestra presencia, ¿no? O sea, esos espacios históricamente eran excluidos, eran para un determinado sector poblacional. Hemos llegado a nosotros, mi bancada, tenemos algunos representantes de los sectores populares, lo podemos decir así, y eso ha desarrollado otras formas de ver la política. Entonces, lo que decíamos, la perspectiva de derechos es fundamental. Cuando ustedes hablan que soy parte de ustedes, no se imaginan con cuánto compromiso y con cuánta alegría escucho esas palabras que me motivan y me comprometen. Significa que no es una lucha de una sola persona, es una lucha de un pueblo por el momento, pero lo que siempre les decimos, no soy la vicealcaldesa del pueblo afroecuatoriano, pertenezco de un pueblo, sí, tengo la bendición de ser del pueblo afroecuatoriano, pero soy la vicealcaldesa de todos los quiteños y de todas las quiteñas, por lo tanto las preocupaciones es
todos y para todas. Así arrancamos expresándolo desde nuestro rendición de cuentas fugaz, flash, de los 100 días. Pero sí es importante que estos temas se vayan tocando. ¿Cómo vamos desarrollando ese romper estereotipos? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de la socialización, del compartir. Este programa mismo va rompiendo muchos esquemas e imaginarios, y por eso cuando supimos que ya existía algo que antes era un sueño, que ahora se esté plasmando y que tenga este horario, es fundamental. Que sea Radio Pichincha Universal nuestra aliada, aún así nos genera mucho más alegría, porque significa que tenemos la libertad de poder expresarnos tal cual, sin una matriz donde nos digan qué sí decir y qué callar. Eso es parte de estos procesos. Lo que les podemos decir es que si nos encontramos con discriminación, claro que nos encontramos con discriminación. Esta es una sociedad donde tiene un racismo estructural e institucional, sistémico, aún todavía interiorizado, pero que si vamos procurando romper estos programaciones que se tiene desde la cultura quiteña, también estamos tratando de hacerlo. Pero ¿cómo lo hacemos? Con trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Como sabemos hacerlo el pueblo afroecuatoriano, con solidaridad, mostrándonos preocupados por el otro, porque nosotros existimos, porque todos existen. Eso dice el Ubuntu, ¿no? Ustedes ya lo deben haber tratado, pero ese es nuestro deber como mujeres. Hay muchas cosas que debemos seguir luchando, y no solo como mujeres afroecuatorianas, sino el buscar que esa competencia que nos ha puesto el capital, porque aquí el enemigo no son las personas, es el capitalismo, que ha querido ponernos en clases sociales, que ha querido ha querido polarizarnos. Estás en un lugar, estás en otro. Ese es el enemigo al que debemos combatir. Y ese capitalismo que tiene forma de discriminación y de racismo, también lo combate. Y machismo también lo tiene el capitalismo. Entonces, una vez que tengamos identificado el enemigo, es a él que tenemos que buscar esas estrategias para poder irlo erradicando. También la pobreza, lo que decíamos hace un momento. Sin embargo, juntarnos como mujeres para ir rompiendo este patriarcado que ha querido ponernos siempre en un segundo momento, en un segundo lugar. Eso es una lucha constante, y ahí nos juntamos hablando de la sororidad, esa solidaridad que debe existir entre mujeres. Es fundamental, porque el capitalismo nos pone a competir, y en esa competencia canibalesca nos ha hecho olvidar inclusive la calidad y la condición de seres humanos. Así que esos son nuestros objetivos, no de hoy, de toda una vida de lucha. No me considero activista, porque el activista desarrolla muchas actividades. Yo sí me considero parte de esta lucha constante del pueblo, de las mujeres, porque la lucha contra la pobreza y la desigualdad no tiene bandera étnica. Cuando nos dicen, compañeros del Consejo, sáquense las camisetas políticas y las ideologías, yo les digo que mi ideología no me la voy a sacar, porque eso me permite tener claridad a quién vamos a favorecer con esas políticas públicas. Y evidentemente será para todos los quiteños, pero dándole prioridad a los que históricamente no han tenido nada. Pero cuando tenemos que tomar decisiones, siempre vamos a considerar que es la quiteñidad quien demanda soluciones prácticas. Y ojalá saben pedir instantáneas, pero lo que queremos es que hayan soluciones duraderas y perdurables en el tiempo, como es la política pública. Ya lo decía, por ejemplo, Rocío Vera. Ella decía, por ejemplo, que cómo se ha dado esto de las desigualdades, y ella mencionaba que yo le decía qué cambios ha habido. Y uno de estos es esto, ganar este tipo de espacios, por ejemplo, que el pueblo afroecuatoriano siempre lo ha tenido relegado. Como tú muy bien lo dices, sí, trabajas por todo Quito, pero en sí nosotros hemos ganado un puesto que se nos ha relegado durante años históricamente, pero en sí todo el trabajo que tú vienes haciendo, todo ese aporte que tú le vienes dando, no solo
al pueblo afro, sino también a todo Quito, constituye también una manera de ganar y mantener esos espacios. Nosotros como pueblo sí queremos seguir manteniendo este tipo de espacios para desde ahí trabajar y construir una nueva vida, un nuevo pueblo, una nueva ciudadanía. Porque no puede ser que, por ejemplo, en barrios de Quito todavía hay gente que 20 años sigue sacando escrituras y hasta ahorita no hay una solución, por ejemplo. Y eso debe ser también una apuesta para el alcalde, por ejemplo, que cómo se está dando porque mucha gente se queja que 20 años, 25 y no tengo escrituras. Y no solo para el pueblo afro, sino para todo Quito. Hay gente en los barrios que ya lleva 25 años sacando escrituras y no hay solución. Entonces, frente a eso también, nosotros queremos también ya hacer un llamado a ver cómo también nos dan soluciones de eso. Perfecto, lo que les podemos decir en el tema de la regularización de barrios que hablábamos hace un momento, nosotros hemos impulsado en cada una de nuestras intervenciones en la sesión de consejo, es más, estamos seguros de que en el nuevo proyecto de presupuesto que está por aprobarse, se debe realizar un censo. Este censo es establecido por la Ley de Uso y Gestión de Suelo. Entonces, este censo determina cuántos asentamientos de hecho consolidados hay. Lo que para nosotros con tanto cariño le hemos denominado un barrio irregular, es un asentamiento de hecho consolidado donde hay derechos y acciones. Para poder tener la calidad de un barrio ya debe tener escrituras, debe tener ese reconocimiento de la legalidad, y este censo va a permitir evitar lo siguiente, que haya ese cabildeo con las autoridades buscando que se les resuelva barrio por barrio, sino que este censo va a decir ¿cuántos asentamientos tiene Quito? Y ojalá pudiéramos ponerle un candado, porque nosotros no creemos que se tiene que seguir jugando con la esperanza del acceso a la vivienda con los traficantes de tierra, que se vayan a vivir a lugares donde no son adecuados para la vivienda, que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó en Osorio, que la gente tenga que irse allá, porque no es que se van porque quieren, sino porque esa es la opción que les ha dado para vivir. Pero en fin, tenemos muchísimas cosas que nos juntan, muchas luchas que todavía debemos seguir trabajando. Lo que les queremos decir es, este compromiso existe para con Quito. La necesidad de construir un Quito diverso, intercultural, pero sobre todo incluyente para todas y para todos es fundamental, y vamos a seguir con una agenda de trabajo no improvisada, con una agenda que no responde a los medios ni a las coyunturas, con una agenda que responde a la gente, a toda la gente de este Quito que es nuestra querida capital. Bueno, muchas gracias, Gisela, por esta intervención tuya, sobre contarnos qué ha pasado en estos 100 días de la alcaldía. Y bueno, nosotros ya tenemos que ir cerrando el programa. Queremos agradecer a Rocío, a Gisela, a Rafa, a Karina, a Marisol, a todos y a todos nuestros oyentes. Un saludo afectuoso a nuestra querida Ofelita Lara, que nos está escuchando. Y bueno, no se pierdan la próxima semana Tambores en la Diáspora. Justamente vamos a estar hablando sobre este conflicto de tierras. Vamos a tener varios invitados, entonces los esperamos la próxima semana, como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Pichincha Universal. Y una palabra final de cada una, si quisieran. Bueno, sí, muchísimas gracias por la invitación. Creo que estos espacios generan otras narrativas que históricamente vemos han sido negados, entonces creo que son espacios muy importantes para debatir, para pensar cómo se puede ir deconstruyendo todos los estereotipos, todos los prejuicios que generan discriminación racial y que al final de cuentas excluyen y discriminan a las personas. Entonces me alegro mucho haber podido participar. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué les podemos decir? Mañana nos vamos a enterar qué decide la jueza con respecto a la paridad de género. Estaremos pendientes. Todos los derechos deben ser cumplidos. Estamos a favor del derecho de las mujeres, pero también estaremos vigilantes a que no sea un tema con sesgo, sino más bien que sea para beneficio de toda la ciudad. Así que un gran abrazo, sigan adelante, me siento muy bien representadas por este espacio y por esta radio. Una linda tarde para cada una de ustedes. Muchas gracias a todas, especialmente a Gisela y a Rocío por estar aquí, y nos vemos el próximo miércoles. Un saludo para David Santa Cruz, que nos sintoniza en la mitad del mundo. Muchísimas gracias a todos. Estaremos la otra semana, no se lo pierdan, Tambores en la Diáspora. Rafa. Señores, señoritas, jóvenes caballeros,
un placer haber estado con ustedes esta tarde. Igual un saludo para la gente de Perlas Negras, Gloria Espinosa, Juan Carlos Ocles y a toda nuestra audiencia. Esperamos que todos estén bien. Ashe Batá, Ashe para todos.